Nunca intentes ridiculizar al hombre más callado de una sala, porque mientras algunos necesitan elevar la voz para que los miren, otros ya han memorizado cada salida, cada gesto. Buenos días, amigos. No les robaré mucho tiempo, solo quiero pedirles que me ayuden a alcanzar el objetivo de 5,000 suscriptores y que se suscriban a mi canal Historias de Engaños. Espero que les guste la historia de hoy, por favor. Denle a me gusta y compartan el vídeo con sus amigos. Les agradezco mucho a todos por ver el video. Que lo disfruten. Cada rostro. Y también el tuyo. Antes de seguir con esta historia, si te gustan este tipo de crónicas, suscríbete al canal y pulsa el botón de like. Hay algo curioso con los hombres que viven repitiendo sus logros en voz alta. Necesitan hacerlo para convencerse de que realmente importan. Pero el problema aparece el día en que se cruzan con alguien que no anuncia nada, alguien que observa, alguien que calcula, y cuando finalmente se dan cuenta, ya es demasiado tarde. Todo empezó un martes por la noche. Mi esposa, Vega, entró en el apartamento arrastrando los pies. Dejó caer las llaves sobre la consola de la entrada. El sonido metálico rebotó en las paredes. Ni siquiera llegó al dormitorio. Se quitó los tacones en medio del pasillo y se apoyó un segundo en la pared, como si necesitara recordar cómo se respiraba. La miré desde la cocina. Tenía los ojos hundidos. Esos ojos que aparecen cuando alguien lleva semanas durmiendo mal. Vega llevaba 3 años dejándose la vida en una firma de finanzas corporativas. Cuando digo la vida, no exagero. Fines de semana pegada al portátil. Cenas de aniversario canceladas con un mensaje rápido. Reuniones a deshoras. Ataques de estrés a las 2 de la madrugada. Aquella noche, precisamente a esa hora, la escuché levantarse. Fui a la cocina. Estaba de pie frente a la barra, con un vaso de agua entre las manos. No bebía, solo lo sostenía. Entonces, soltó la frase que lo inició todo. La fiesta de Navidad de la oficina es el viernes que viene. ¿Vendrás conmigo, verdad? Yo estaba picando algo para cenar. Le lancé una mirada rápida. Claro, para mí era un plan cualquiera. Para ella, no. Aquella fiesta era el evento del año. Y la razón tenía nombre. Gael, su jefe. Durante 36 meses, ese nombre había sido el fondo musical permanente de mi casa. Que si Gael cerró tal acuerdo. Que si Gael tiene una mente prodigiosa para los números. Que si Gael aprobó su proyecto. A veces tenía la sensación de que aquel hombre invisible dormía entre nosotros en la cama. Pero, hasta ese viernes, yo nunca le había visto la cara. Antes de contar lo que ocurrió allí, hay algo que debes entender sobre mí. Yo no parezco el tipo de persona que soy. No llevo relojes que cuestan lo mismo que un apartamento. No uso trajes italianos. Conduzco un sedán de 2014 con un raspón largo en la puerta derecha. Vega siempre se ríe de mí por eso. Dice que tengo pinta de técnico que va a casas a arreglar routers, y la verdad, me encanta que piense eso. Porque el anonimato es una armadura perfecta. Cuando la gente cree que eres irrelevante, deja de esconder lo que realmente es, y eso siempre resulta útil. Llegó el viernes, me puse una camisa limpia, sin logos, pantalones oscuros, nada que llamara la atención. Conduje hasta el distrito financiero. La fiesta era en la azotea de un rascacielos. Uno de esos bares de cristal donde pagas $25 por un trago que es 90% hielo. Le entregué las llaves de mi coche al aparcacoches. El chico miró el vehículo, y luego me miró a mí. No hizo ningún comentario, pero sus cejas dijeron todo. Subimos en el ascensor panorámico. Cuando las puertas se abrieron, el sonido nos golpeó primero. Música suave, perfectamente calculada. Copas chocando. Risas demasiado altas. Unas 70 personas se movían por la terraza. Camareros atravesaban la multitud con bandejas de plata llenas de champán. Perfume caro. Ambición. Y ese aroma particular de la arrogancia corporativa. No habían pasado ni 5 minutos cuando ocurrió lo inevitable. Un grupo del equipo de Vega apareció como una bandada. La agarraron del brazo. Empezaron a hablar al mismo tiempo. Reportes trimestrales. Un cliente nuevo. Un contrato enorme, y de pronto, yo ya no estaba allí. Me quedé solo. Caminé hasta la barra, pedí un whisky. Y me dediqué a observar. Las fiestas de empresa son como un documental de naturaleza.
Si te quedas quieto, ves todo. Fue entonces cuando lo vi. Gael. No hacía falta que nadie lo señalara. Era imposible no identificarlo. Medía casi 1,90 m. Llevaba un traje gris que gritaba su precio desde el otro lado de la sala. Y tenía esa risa estruendosa, exagerada, diseñada para que todo el mundo supiera dónde estaba el centro de gravedad de la fiesta. 4 asistentes lo rodeaban. Asentían a cada frase que decía, como si estuviera revelando los secretos del universo. En un momento dado, Gael levantó la vista, escaneó la terraza, buscando miradas. Encontró la mía. Yo estaba apoyado en la barra, tranquilo, con mi vaso en la mano, camisa barata, postura relajada, y vi perfectamente lo que ocurrió dentro de su cabeza. Fue rápido. Un escaneo completo, ropa, actitud, soledad. En menos de 2 segundos llegó a su conclusión. Irrelevante. La mirada perdió interés. Exactamente 7 minutos después, Vega apareció a mi lado. Venía tirando de él, casi arrastrándolo. Tenía una sonrisa enorme, demasiado grande. Gael, te presento a mi esposo. Darío. El hombre se detuvo frente a mí, demasiado cerca. Extendió la mano, se la estreché. Su apretón fue exageradamente fuerte. El viejo truco, dominancia barata. Además, sostuvo mi mano 2 segundos más de lo necesario mientras me evaluaba de arriba abajo. Darío. Pronunció mi nombre como si fuera un trámite aburrido. Así que tú eres el famoso esposo. Vega habla mucho de ti. Soltó mi mano. Se acomodó los puños de su camisa de seda y lanzó la pregunta inevitable. En esos ambientes nunca se hace por curiosidad. Se hace para saber dónde colocarte en la jerarquía. ¿Y tú a qué te dedicas? Lo miré a los ojos. Tomé un sorbo de whisky y respondí con la versión más sencilla de la verdad. Gestiono un fondo pequeño. Lo que ocurrió en su rostro fue casi artístico. Fue como ver cómo alguien apaga una luz. El brillo desapareció. Asintió una vez, solo una. Y entonces, hizo algo que muy poca gente se atreve a hacer con alguien que acaba de conocer. Me dio la espalda, literalmente, sin añadir una sola palabra. Empezó a hablar con Vega sobre un cliente nuevo, como si yo ya no estuviera allí. Me borró del mapa en menos de 1 segundo. No me molestó. De hecho, bebí mi whisky con absoluta tranquilidad. Pero Gael tenía un problema. Los hombres como él nunca pueden dejar las cosas así. Su ego necesitaba un escenario. Necesitaba una víctima. Y esa noche, había decidido que sería yo. Cerca de la medianoche, alguien trajo un micrófono. El micrófono apareció cerca de la medianoche. Alguien de recursos humanos propuso un juego ridículo para animar la fiesta. Una trivia de finanzas y negocios. La excusa perfecta para que el ego corporativo se pusiera en escena. Dividieron la terraza en 2 grupos grandes. Y por supuesto, Gael tomó el control sin que nadie se lo pidiera. Se colocó en el centro con el micrófono, organizando a su equipo como si estuviera dirigiendo una operación militar. A su lado, reunió a sus ejecutivos estrella, vicepresidentes, analistas senior, los nombres que todos repetían en las reuniones. Cuando llegó el momento de asignarme a un equipo, hizo una pausa larga, teatral. Primero miró a la multitud, después dejó caer los ojos sobre mí, al fondo de la barra, y habló por el micrófono para que las 70 personas lo escucharan. Darío, ¿por qué no te unes al equipo de los novatos? Algunos ya empezaban a sonreír. Gael inclinó un poco la cabeza, fingiendo amabilidad. Sí, con los pasantes, los asistentes, ya sabes. Así los profesionales de este lado tendrán una oportunidad de jugar en serio. La terraza explotó en carcajadas. No era una risa cruel. Era peor. Era la risa cómoda de la gente que respira aliviada porque otro es el blanco. Giré la cabeza. Busqué a Vega entre la multitud. La encontré a pocos metros. Sus mejillas estaban rojas. No de alcohol, de vergüenza. Me hizo un gesto casi invisible. Una disculpa silenciosa. Le respondí encogiéndome de hombros. Nada más. Caminé hacia el rincón donde estaban los chicos de 20 y tantos años. Pero Gael aún no había terminado. Golpeó el micrófono 2 veces. El sonido seco rebotó por toda la terraza. Esperen.
El murmullo bajó. Entonces me miró directamente y soltó el veneno. En realidad, Darío, tengo una propuesta mejor. La terraza quedó en silencio. Hagamos esto interesante. Se paseó un par de pasos por el centro, disfrutando del momento. Si tú y tu equipo de novatos nos ganan, hizo una pausa corta. Yo duplico personalmente el bono de Navidad de Vega este año. Algunas personas soltaron un «oh» divertido, pero Gael levantó un dedo. ¿Y si pierden? Esta vez la pausa fue más larga. Sonrió, mostrando todos los dientes. Te quedas el resto de la fiesta como mi asistente personal. Me traes los tragos, me limpias la mesa. El silencio cayó como una losa. Ya no era una broma, era una humillación directa, pública. El esposo de una de sus mejores empleadas convertido en entretenimiento. Vega cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. A mi lado, los pasantes miraban el suelo. Inmóviles. Miré a Gael. Su traje perfecto. Su reloj absurdamente caro. Su sonrisa de tiburón en un estanque demasiado pequeño. Le di un sorbo a mi whisky. Luego hablé. Lo suficientemente alto para atravesar el silencio. Claro. Me parece justo. Gael soltó una carcajada victoriosa. La carcajada de alguien convencido de haber encerrado a su presa. En su cabeza, todo ya estaba decidido. Creía que yo era el remate de su espectáculo. Lo que Gael no sabía es que acababa de entregarme las llaves de su propia ejecución pública. Terminé mi whisky, dejé el vaso vacío en la barra y caminé despacio hacia el rincón de los novatos. Eran 5, 20 y tantos años todos. Olor a colonia barata, a nervios, a préstamos universitarios que aún no sabían cómo pagar. Una de ellas tenía el pelo corto. En su etiqueta se leía Iria. Sostenía su copa de vino con las 2 manos, como si fuera un salvavidas. Se inclinó hacia mí, habló casi en un susurro. Sin presión. Pero el equipo de Gael gana esto todos los años. Miró hacia el centro de la terraza. Es una masacre. La miré. Aflojé ligeramente el cuello de la camisa. Tranquila. Mi tono fue plano. Cuéntame algo. Parpadeó. ¿Qué tipo de preguntas hacen? Mercados globales, fusiones y adquisiciones, estrategia corporativa, evaluación de riesgos. Se detuvo. Me estaba observando ahora, porque yo no sonaba como el técnico desorientado que todos creían. Asentí. En el centro, el presentador apareció, un tipo de recursos humanos con demasiada energía y un micrófono inalámbrico. Se colocó cerca de los calentadores de la terraza, frotándose las manos. ¿Empezamos? Las primeras rondas fueron previsibles. Conceptos básicos, macroeconomía, tasas de interés, preguntas de manual universitario. El equipo de Gael respondía gritando. Levantaban las copas cada vez que acertaban. Era más un espectáculo que un juego. Yo permanecí en silencio, observando. El arte de cazar a un fanfarrón es simple. Hay que dejarlo correr, hasta que se queda sin aire. En la tercera ronda, el presentador sacó unas tarjetas rojas. Nivel avanzado. La terraza cambió. La música seguía. Pero las risas desaparecieron. A ver, genios, dijo el animador. Levantó una tarjeta. Año 2018. Caída de la bolsa asiática. ¿Cuál fue el factor clave de riesgo crediticio que desencadenó el pánico en los mercados de futuros antes de la intervención del gobierno? El equipo de Gael se quedó quieto. Se miraron entre ellos. Susurraron. Gael pasó la mano por su cuello. Miró al techo, como si la respuesta estuviera escrita en el cielo. Iria ni siquiera intentó responder. Los otros pasantes tampoco. Di un paso adelante, reduciendo la distancia entre nuestro rincón y el centro de la terraza. No grité. No tomé el micrófono. Solo proyecté la voz. Lo suficiente. La exposición oculta a derivados inmobiliarios no regulados en la provincia de Cantón, combinada con un déficit de liquidez de 48 horas en los bancos de segundo nivel. El presentador bajó lentamente la tarjeta. Me miró. Luego levantó el micrófono. Es exactamente la respuesta. Hizo un gesto hacia nuestro lado. Punto para los novatos. Alguien dejó caer un vaso. El cristal chocó contra el suelo. El hielo se dispersó por la terraza. Miré hacia Vega.
Tenía la copa suspendida a medio camino de la boca, los ojos abiertos, muy abiertos. Volví a mirar a Gael. Sonreía, pero ya no con los ojos. Se frotó las manos y dio un paso hacia mí, intentando recuperar terreno. Buena memoria, Darío. Intentó sonar relajado. Seguro leíste algo en internet. No respondí. Solo lo miré. Y esperé la siguiente ronda, la cuarta, la quinta, porque algo en el ambiente acababa de cambiar. ¿Y Gael? Todavía no se había dado cuenta. La sexta ronda empezó. Y dejé de quedarme en la esquina. Hasta ese momento había dejado que el juego se desarrollara desde el margen, observando. Pero entonces di un paso, luego otro. Caminé directo hacia el centro de la terraza. Me detuve a unos 2 metros de Gael, la distancia exacta para que pudiera escuchar cada palabra sin necesidad del micrófono. El presentador apenas terminaba de leer las preguntas cuando yo ya estaba hablando. Estructuras de capitalización, normativas antimonopolio de la Unión Europea, rendimientos históricos de fondos oportunistas durante crisis soberanas. Pero no eran respuestas de manual, no eran frases de examen. Daba cifras, daba fechas, daba nombres, apellidos completos. Cada respuesta caía como un clavo más en un ataúd que Gael todavía no veía. El brillo de seguridad empezó a evaporarse de su rostro. Una línea de sudor apareció en su frente. Se desabrochó el saco. Uno de sus gerentes murmuró algo. Luego se calló. Otro dio un paso hacia atrás. Luego otro. Poco a poco, sin que nadie lo anunciara, Gael empezó a quedarse solo en primera línea. La humillación pública estaba cambiando de dueño. Y lo hacía despacio. Dolorosamente despacio. El marcador era ya absurdo. Los novatos íbamos ganando por una diferencia que nadie había previsto. Entonces, llegó la última pregunta. El presentador levantó una tarjeta negra. Incluso él pareció aclararse la garganta antes de leer, porque la tensión en esa terraza se podía cortar con un cuchillo. Pregunta final. 3 puntos. Caso de estudio avanzado. El viento frío golpeó los cristales del rascacielos. En la reestructuración de la firma de telecomunicaciones Helix en 2015, la empresa absorbente estuvo a punto de quebrar en el último minuto por un pasivo oculto. Hizo una pausa. ¿De qué tamaño era el pasivo? ¿Y qué firma de capital privado los rescató inyectando liquidez en 24 horas? Silencio. Un silencio total. Nadie respiraba. Las copas quedaron suspendidas en el aire. Gael cerró los ojos un instante. Tragó saliva. No tenía la menor idea, porque ese tipo de información no aparece en los periódicos, ni en los informes públicos. Solo la conoce quien estuvo sentado en la mesa cuando las cosas empezaron a derrumbarse. Dejé pasar 10 segundos. Exactos. El tiempo suficiente para que todos vieran a Gael sudar, para que la impotencia se volviera visible. Luego hablé, con absoluta calma. El pasivo era de $850 millones derivados de una demanda laboral colectiva no reportada. El presentador parpadeó, pero aún faltaba la segunda parte. ¿Y la firma que los rescató? Hice una pausa. Miré a Gael directamente a los ojos. Fue la mía. El presentador miró la tarjeta. Luego me miró a mí. Sus manos cayeron lentamente a los lados. Es totalmente correcto, susurró. La terraza entera se congeló. Nadie aplaudió. Nadie celebró. 70 personas observaban la misma escena. Gael dio un paso torpe hacia adelante. La seguridad que había llevado puesta toda la noche desapareció. En su lugar quedó algo distinto. Confusión. Una confusión que empezaba a parecerse demasiado al pánico. ¿Dónde dijiste que trabajabas?, preguntó. Su voz ya no rugía. Sonaba frágil. Metí las manos en los bolsillos del pantalón. Administro un fondo de capital privado. Mi tono fue bajo. Tranquilo. Actualmente gestionamos alrededor de $4.300 millones en activos. Di un paso hacia él. El mismo gesto que él había hecho conmigo horas antes, invadiendo su espacio. De hecho, tú ya estuviste en nuestras oficinas. Gael frunció el ceño. Presentaste una propuesta ante mi comité de inversiones en octubre de 2019. La memoria empezó a encajar en su rostro. Una propuesta bastante mediocre, por cierto. El color abandonó su cara. Pasó del rojo al blanco absoluto. En un segundo.
Su mente acababa de unir todas las piezas. Abrió la boca. Nada salió. Hasta que finalmente murmuró 3 palabras. «Eres Darío Valcárcel». Esta vez su voz no retumbó en la terraza. Salió débil, temblorosa. Sí. No hubo música dramática, ni murmullos. El DJ había bajado el volumen para el juego minutos antes. Lo único que se escuchaba era el viento rozando los cristales del edificio, y la realidad, cayendo sobre un hombre que acababa de insultar al dueño del tablero. Me quedé allí, manos en los bolsillos, observando. Porque en situaciones así ocurre algo interesante. La estructura social cambia en segundos. Los 4 gerentes que llevaban toda la noche riéndose de los chistes de Gael hicieron algo fascinante. Sin hablar, sin mirarse siquiera. Dieron un paso hacia atrás, luego otro. En menos de 5 segundos dejaron a Gael completamente solo, en un círculo de 2 metros. En el mundo corporativo hay una regla silenciosa. Nadie quiere estar cerca del hombre que acaba de insultar al dueño del capital. Gael buscó apoyo con la mirada. Miró a su vicepresidente de operaciones. El hombre bajó la vista hacia su copa de champán. Como si el suelo se hubiera vuelto muy interesante de repente. Gael estaba solo. «El rescate de Helix», dijo finalmente, intentando recuperar su voz de sala de juntas. «Nosotros analizamos ese portafolio en 2015. Concluimos que el riesgo era demasiado alto para nuestra estrategia. Por eso decidimos». No lo dejé terminar. «Ustedes no decidieron nada, Gael». Mi voz siguió siendo tranquila, casi amable. «Vinieron a mis oficinas en octubre de 2019. Un murmullo recorrió la terraza. Pedían una línea de crédito de $50 millones para cubrir la exposición irresponsable que tenían en el sector inmobiliario. Gael no se movía. «Te sentaste frente a mi comité». Incliné ligeramente la cabeza. «Te mostramos que tus proyecciones estaban infladas un 20%. Pausa. La reunión duró 15 minutos. Detrás de nosotros, alguien se llevó la mano a la boca. Era la directora de recursos humanos. Los pasantes de mi equipo se miraban entre sí como si estuvieran presenciando algo imposible. Gael bajó la cabeza. Frente a todos. 70 personas. Su historial acababa de quedar expuesto con fechas y cifras exactas. Corté el silencio con una frase sencilla. «¿Recuerda el bono de Vega?» Gael asintió lentamente, mirando la punta de sus zapatos. «Es doble», le recordé. El viento volvió a golpear los cristales, y en ese instante, toda la terraza entendió algo. Gael había pasado de ser el hombre más poderoso de la sala, a ser el único que ya no tenía control de nada. «¿Doble?» Gael repitió la palabra con la voz apagada. No fue una promesa orgullosa. Sonó más bien como alguien firmando las condiciones de su propia derrota. Asentí una vez. Nada más. No había nada más que discutir. Me di la vuelta y empecé a caminar. La multitud se abrió sin que nadie dijera una sola palabra. Un pasillo silencioso se formó entre las 70 personas que, minutos antes, se habían reído. Nadie volvió a bromear. Nadie volvió a levantar la voz. Al final del pasillo estaba Vega, junto a la salida de emergencia. Tenía mi abrigo doblado sobre el brazo. Sus ojos seguían intentando procesar lo que acababa de ocurrir. No dijimos nada. Cruzamos la puerta metálica. El ascensor de cristal nos tragó en silencio. Mientras descendíamos, las luces de la ciudad pasaban lentamente frente a nosotros como un océano de puntos dorados. Vega no apartaba la mirada del vidrio. Yo tampoco hablé. Cuando el ascensor llegó al estacionamiento subterráneo, el silencio seguía intacto. Salimos. Le entregué el ticket al acomodador. Un minuto después estábamos dentro de mi viejo sedán. Encendí el motor. Pero no solté el freno de mano. El coche quedó inmóvil en la penumbra del aparcamiento. El sonido del motor al ralentí era lo único que llenaba el espacio. Vega habló primero, sin mirarme. «Llevo 3 años contándote mis problemas de oficina». Su voz era baja. 3 años hablándote de reuniones, de estrés, de metas trimestrales. Se quedó callada un instante. «De ejecutivos que están muy por debajo de ti». Giró la cabeza lentamente. Sus ojos se clavaron en los míos. «Y tú me escuchabas todas las noches mientras cenábamos».
Silencio. ¿Por qué nunca me lo dijiste? No había reproche en su voz, solo una necesidad honesta de entender. Apagué el motor. El coche quedó en silencio absoluto. Me quité el cinturón. Me giré hacia ella. Porque ya pasas demasiado tiempo rodeada de gente que mide su valor por el cargo que tiene. Hablé despacio. Personas que compiten por el coche más caro, por la oficina más grande, por quién manda más. Apoyé el brazo en el asiento. No quería convertirme en otro de esos tipos. Sus ojos no se movían. Cuando cruzabas la puerta de casa, tomé suavemente su mano. Cuando llegabas y dejabas las llaves en la mesa, respiré hondo. No quería ser tu jefe, ni el hombre que resuelve todo con dinero. Quería ser tu esposo. Solo eso. Una pausa. Quería que nuestra casa fuera el único lugar donde no existieran títulos. Vega bajó la mirada hacia nuestras manos. Yo continué. Y hay algo más. Su atención volvió a mí. En todos estos años, nunca me exigiste nada para darme valor. Mi voz seguía tranquila. Nunca pediste un coche nuevo. Nunca preguntaste cuánto había en mis cuentas. Sus dedos se cerraron ligeramente sobre los míos. Nunca condicionaste tu respeto a lo que tengo. La miré directamente. Me respetaste por estar, por cumplir. Y eso no es común. El estacionamiento estaba completamente quieto. Vega. Esperé a que levantara la mirada. No guardé silencio por desconfianza. Negué lentamente con la cabeza. Lo hice porque lo nuestro ya estaba bien así. Porque no necesitábamos que el dinero se sentara en medio de nuestra mesa para validar lo que somos. Ella no habló durante varios segundos. Sus hombros descendieron lentamente, como si algo dentro de ella finalmente encajara. Entendió. No era secreto, no era manipulación, era protección. Se inclinó hacia mí y me abrazó. Un abrazo silencioso, sin palabras, pero con más verdad que cualquier cifra que pudiera haber mencionado esa noche. La fiesta tuvo consecuencias, reales. El lunes, a las 8 de la mañana, Vega recibió un correo de Gael. 5 párrafos. Lenguaje corporativo cuidadosamente cobarde. Intentaba justificar su comportamiento. Hablaba de estrés, del cierre del año fiscal, de la presión del trimestre. Pero en todo ese texto no apareció una sola disculpa directa. Solo control de daños. Un intento torpe de salvar su posición. Pero algo había cambiado. Vega ya no lo veía como el genio financiero al que había admirado durante años. Ahora lo veía con claridad. Un empleado asustado. Nada más. En la primera quincena de diciembre llegó el bono. Doble. Hasta el último centavo. Y 6 meses después ocurrió algo más. Vega consiguió el ascenso por el que llevaba años dejándose la piel. ¿Directora? No se lo dieron por miedo a mí. Se lo dieron porque Gael había aprendido una lección demasiado pública. No podía seguir apropiándose del trabajo de las personas que realmente sostenían la empresa. El mundo está lleno de hombres que necesitan que las puertas tiemblen cuando entran. Golpean mesas, suben la voz, exhiben relojes que brillan más que su carácter. Confunden ruido con respeto y dinero con poder. Pasan la vida entera persiguiendo miradas que los validen, como si el silencio los fuera a traicionar. Pero el poder real no funciona así. No hace espectáculo, no empuja puertas, no anuncia su llegada, no necesita trajes caros, ni séquitos, ni aplausos prestados. El poder real se sienta, observa, escucha, y deja que los demás se exhiban solos. Porque entiende algo que los hombres ruidosos jamás aprenderán. Quien necesita gritar lo que vale, es porque, en el fondo, todavía duda de su propio valor.